Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto. Ya nos disponemos para estudiar la Palabra de Dios. Estamos estudiando estas semanas un tema muy importante, el tema del gran conflicto. Y para estudiar este tema ya está con nosotros nuestro invitado especial en esta ocasión, el pastor Benjamín Trinidad. Benjamín, bienvenido al programa. Un gusto y un privilegio estar aquí para seguir profundizando en el estudio de la Biblia, en esta temática muy importante para este trimestre que es el gran conflicto. Bueno, te cuento que nos miran de distintos lugares del mundo y me gustaría que puedas saludar a nuestros oyentes allá en el África. Tenemos oyentes también en Europa, en Norteamérica, hay muchos, en Sudamérica, en los distintos países que nos ven. Tal vez un saludo para ellos. Bueno, un saludo desde aquí, el Perú, para todos aquellos países y otros continentes donde mediante las redes sociales se llega. Que Dios pueda bendecir el deseo sincero en tu corazón de encontrar la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad. También aprovechamos para saludar a los oyentes de Nuevo Tiempo, aquí en Lima, la 103.3 FM, y también en otros diales en nuestras distintas ciudades aquí en el Perú, en el norte, en el sur, donde tú estás escuchando Nuevo Tiempo. Es una radio que piensa en ti, es una radio que trae mensajes de esperanza. Recibe un fuerte abrazo de nuestra parte, que Dios pueda bendecirte grandemente, que el Señor pueda responder también a tus preguntas, a tus inquietudes. Lo que más deseamos es que como oyente de Nuevo Tiempo, un día tú puedas vivir en el reino de los cielos. Eso es lo que queremos que puedas gozar de la salvación, que Dios pueda acompañarte. Un saludo para ustedes también. Bueno, ya es hora de iniciar nuestro estudio y vamos a hacerlo orando. Y te voy a pedir, Benjamín, que por favor tú nos guíes en una oración. Vamos a orar. Maravilloso Padre Dios, vivimos en esta sociedad donde encontramos muchas formas de pensar. En medio de esta sociedad, Padre amado, has dejado la luz de tu palabra para que pueda trazar frente a nosotros el camino por el cual hemos de andar. Ahora, Padre, que vamos a abrir tu palabra, enséñanos. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, para estar preparado frente a las mentiras y engaños que Satanás ha lanzado en este mundo. Que tu Espíritu Santo nos guíe aquí, el pastor Benjamín, a mi persona, en el estudio de esta lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Estamos ya entrando casi a la primera semana de junio. Esta lección es la lección número 10. La vamos a estudiar el sábado 8 de junio en nuestras iglesias. Y el título de la lección es El espiritismo desenmascarado. El texto central que se nos invita a memorizar en esta semana está en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Es un pasaje también bastante conocido en la palabra de Dios. Dice, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Dios permita que tú también puedas ir grabando y colocando este pasaje en tu mente, en tu vida, que creo que va a ser muy beneficioso para ti recordar este pasaje en algún momento de tu vida. Bueno, el tema central sobre el cual se está hablando es el espiritismo. Tal vez a modo de introducción, Benjamín, ¿nos puedes contar un poquito respecto a qué es lo que tú piensas de este tema? Tal vez algo de la historia, algo que tal vez en tu vida mismo ha pasado. ¿Cómo evalúas tú el tema del espiritismo?
este tema está tratándose dentro del gran conflicto. Ujú. Cuando nosotros hablamos del conflicto, necesariamente tenemos que ver dos partes que están luchando entre sí. Ujú. El acto de luchar, ambos implica que hay herramientas, que hay medios de lucha. Ujú. Tal vez no es una lucha física de espadas, tal vez sea una lucha de ideas, de temas o Conceptos, ¿no? de conceptos, de verdades que pueden ser, de mentiras que puedan ser introducidas como verdad Ujú. dentro de esa lucha. Y lógicamente el campo de batalla es la mente. Ujú. En ese sentido, he podido ver cómo Satanás realmente se ha encargado de usar esta estrategia de la mentira. Ujú. El apóstol Juan dice que él es el padre de la mentira. Ujú. Y es interesante cómo Satanás va a usar esta estrategia para hacer daño en la iglesia, en todo. Yo recuerdo personalmente el caso de un grupo de muchachos en una escuela jugando este juego de la Ouija. Ujú. Y posteriormente todos aquellos que jugaron en ese juego de la Ouija empezaron a convulsionar, Ujú. uno por uno, uno por uno, hasta que uno preguntó qué pasó y uno se entera que ellos estuvieron jugando este juego donde hacían una pregunta Ujú. y ponían sus manos en el círculo y el círculo guiaba la respuesta en las letras. Y uno puede decir, pero ¿qué es esto? O ¿qué explicación científica se le puede dar eso? Y en realidad, explicación científica no hay. Ujú. No hay. Lo que nosotros comprendemos es que es Satanás ahora entrando en una nueva dimensión en este conflicto. Ujú. Y este conflicto implica ahora la introducción de otros agentes en este conflicto, que son los ángeles buenos Ujú. y los ángeles malos. Ujú. La Biblia nos empieza a decir ya que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre Ujú. en este conflicto, sino Ahora, contra... mira, es interesante esto, ¿no? Porque la sociedad nosotros vivimos también aquí en Perú, ¿no es cierto? Es una sociedad que a veces está muy apegada a estas cosas. Tú no dices, los niños jugando la Ouija, ¿de dónde aprenden? ¿Por qué les gusta esto? ¿Por qué? Y capaz no sea solo en nuestra sociedad, capaz en muchos otros lugares la gente le encanta este tipo de cosas, le encanta mirar cosas sobrenaturales, que algo pase. ¿Por qué así somos de curiosos? ¿Qué es lo que estará ocurriendo? Esa es una buena pregunta. Generalmente las culturas en el mundo, en la mayoría de las cosmovisiones que tenemos, inclusive aquí en el Perú también, la cosmovisión que se tiene es que existe un mundo donde las personas que mueren, Ujú. el espíritu de ellos va a ese lugar Ujú. y que en cierta manera existe un medio para comunicarse con esas personas. Eso vemos en la cultura hindú, en los temas de la reencarnación. Nosotros vemos eso también aquí en nuestro mismo Perú. Cuando uno va al cementerio recuerda a esa persona que murió, está en el cielo, Le es llevan su comida, informado. ¿no? El 1 de noviembre preparan las comidas en el Día de los Muertos. Entonces nuestra sociedad tiende a creer que cuando la persona muere es posible todavía que siga continuando en vida en otro estado, ¿no? Ujú. Ahora, parece que eso viene desde el Edén, ¿no? Porque de alguna manera el diablo le dijo a Eva, ¿sabes qué? Come nomás que no vas a morir. Y Dios le había dicho, no vas a morir. Pero el diablo dijo, no, no vas a morir, come nomás. Y nosotros parece que seguimos creyendo esa idea de que no vamos a morir, ¿no? Sí, al inicio estábamos diciendo que es importante remarcar cómo Satanás trabaja. Y él es padre de la mentira. Él usa la mentira. Ha creado muchas mentiras en esta guerra. Ahora, tenemos que diferenciar un poco mentira de engaño. Ujú. La mentira es todo lo opuesto a la verdad. Y el engaño es cuando uno cree esa mentira. Si yo no creo la mentira, yo no soy engañado. Entonces, para ser engañado, tengo que creer esa mentira. Y como usted acaba de mencionar, esta idea de que la muerte no es el final para la raza humana, para la persona,
pues tiene su base bastante en Satanás en el Edén, cuando él lanza una sentencia de decir a Eva, no moriréis. ¿No? Eso podemos leerlo tal vez ahí en Génesis. Génesis capítulo 3. Bueno, el diablo siempre buscando engañarnos, ¿no? Bueno, de paso, cuando uno lee Génesis capítulo 2, ahí se sientan las bases y por lo menos la Biblia deja claro que el ser humano es la composición de aliento de vida más el polvo de la tierra. Estos elementos se unen, sucede la vida. Estos elementos se separan, la Biblia muestra que ya no hay más vida. No hay elementos separados que siguen existiendo de por sí. Ahora, es interesante que Satanás en Génesis capítulo 3 le dice a Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, esta sentencia de no moriréis, pareciera que ha sido una mentira que Satanás ha puesto allí y que a lo largo de la Biblia, la historia, uno ve los efectos de esa mentira, ¿no? Ahora, ¿por qué justamente en base a esta mentira yo creo que es Dios quien prohíbe al pueblo de Israel y les dice, saben que yo no quiero saber nada, por favor no te metas con el espiritismo, nada de brujería? Incluso hay sentencias muy fuertes, o sea, tiene que apedrear a alguien que no que va a tratar de hablar con los muertos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los peligros? ¿Por qué Dios tiene tal prevención para que sus hijos, para que su pueblo no tenga contacto con el espiritismo? El espiritismo como tal, ya como habíamos mencionado, la base, Satanás pone la base, no moriréis. Ahora, de alguna otra manera, nosotros, yo pienso que Dios tiene esa perspectiva en la Biblia. Él anhela que Dios mismo pueda conducir a su pueblo en las diferentes facetas que Él tiene en la vida. En la familia, en el trabajo, en la crianza de los hijos. Y de ninguna manera ir a otro recurso que no sea Dios para solucionar los problemas de la vida. Entonces, Satanás es ahí donde pone esta mentira. No, usted puede ir a otro medio para consultar por los acontecimientos que tiene en la vida. Yo conocí hermanos que ellos, frente a una enfermedad, por ejemplo, ¿no? La Biblia muestra que la enfermedad es producto de un mal estilo de vida, de la muerte y muere, etc., ¿no? Pero frente a una enfermedad, hay personas que van a los curanderos para curar, aparentemente hacer alguna maniobra allí y poder sanar a las personas, o porque ellos dicen que es un espíritu malo que está ocasionando esa enfermedad. Entonces, de alguna u otra manera, no es esa la cosmovisión, no es ese el camino o la vía que Dios deja a su pueblo para enfrentar los problemas de la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguien hace eso y efectivamente parece que resulta? Porque si tú preguntas en la experiencia de la gente, hay mucha gente que dice, acá hay un espíritu malo que está incomodando a mi hijo, a mi pariente, lo llevan al curandero, el curandero hace algunas cosas ahí, invoca otros espíritus y se sana la persona. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Se sana. Yo creo que ese milagro, entre comillas, ha sido efectuado por el poder de Satanás. Y yo creo que eso es real. Yo recuerdo la vez en que nos llevaron y la persona hizo ese ritual con un cuy. Frotó a la persona que estaba enferma con el cuy y después el cuy muere solo. O lo apretará el cuy, no sé, pero muere. Y él abre el cuy, corta como un médico allí para ver el intestino del cuy, y al mirar el cuy ve que una parte del cuy está dañada y dice, no, él estaba mal de esto. Pero ya al hacer esta limpieza con el cuy, hemos sacado eso. Y en cierta manera se ha visto que el familiar se ha mejorado. Entonces, Satanás es astuto. Él intenta desviar la confianza y la fe en Dios y dice, no, esto también puede sanarte. Entonces, al desviar,
Satanás la confianza de la persona en Dios, él logra su objetivo. Bueno, también estamos frente a un ser que es poderoso, que es mucho más capaz de nosotros, ¿no? Él mismo puede producir la enfermedad y él mismo puede también sanar, y nosotros estamos pensando que se tratan de algunos espíritus de familiares que nos están ayudando, pero total, él mismo está detrás haciendo todas las cosas para engañarnos, ¿no? Para hacernos creer que sí realmente yo recibo ayuda de mis antepasados, que yo sí realmente puedo comunicarme con mis antepasados. Pero en realidad es el diablo quien ha planificado todo esto, sabiendo que le queda poco tiempo, dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Bueno, el espiritismo es un asunto demoníaco y deberíamos de huir del espiritismo, ¿verdad? No deberíamos de quedarnos para nada. No te acerques nunca a algo que tiene que ver con espíritus, con ángeles, con cosas que no sean el resultado de tu lectura de la palabra de Dios. Pero no andes buscando esas experiencias porque pueden ser muy peligrosas para ti. El Antiguo Testamento, ¿qué nos dice sobre la muerte? Pienso que el Antiguo Testamento, estábamos hablando un poco de la comprensión de la muerte en el Antiguo Testamento, que si la vida es la unión del aliento de vida más el polvo, pues la muerte es lo inverso de esto. Y definitivamente la Biblia va a empezar a aclarar que cuando la persona muere ya no hay memoria, no hay palabras, no hay pensamiento, ya no hay ni sufrimiento ni nada, simplemente todo lo que él ha sido hasta ese momento de su vida queda allí. Definitivamente ese aliento vuelve a Dios, y ahí está. Y yo pienso que Satanás ha sido muy astuto en tratar de esa palabra que es este aliento de vida, que es ruaj en el hebreo, ¿no? Pueda ser comprendido ahora como una entidad aparte, que puede existir fuera del ser humano. Tiene conciencia. Que tiene conciencia. Y una de las cosas que Dios se ha preocupado bastante es que su pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pueda evitar esto de una manera tan drástica, porque los pueblos que vivían alrededor de Israel, allá en el cercano oriente, tenían esta cosmovisión. Una cosmovisión espiritista, una cosmovisión de adorar a otros dioses, del poder de otros dioses. Y definitivamente Dios pedía de alguna u otra manera que el pueblo los jóvenes no tomasen para esposas de esos lugares, o que no se comprometan con esa cosmovisión para su pueblo. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se habla, por ejemplo, de la muerte de un padre, de los otros, de los descendientes, ¿no? Siempre se usa la frase, y durmió con sus padres, durmió con sus antepasados, durmió. Entonces, el Antiguo Testamento parece que también compara la muerte con un sueño, ¿no? Porque en realidad no existe nada especial dentro de nosotros, porque es Dios quien nos da la vida de forma poderosa, milagrosa, porque de paso Eclesiastés también dice que lo mismo que le ocurre a la bestia del campo cuando muere, es lo que le ocurre al ser humano cuando muere. Y es difícil que uno ande hablando de que ha visto, digamos, el alma de una hormiga por ahí, ¿no? Que murió, el alma de algún pajarito por ahí que murió. O sea, nadie habla de esos supuestos seres ahí, pero es lo mismo que le pasa, porque fueron creados y constituidos de la misma manera, ¿no? Me parece que cuando Dios crea la vida, nosotros encontramos que ese mismo aliento lo tienen los animales también. Y yo pienso que eso es claro. Y la metáfora de sueño para expresar la muerte es algo que los judíos lo tenían muy claro. Cosa que ya en el Nuevo Testamento los griegos como que disparan para otros lados. Pero en la mente judía el descansar, el morir, era como descansar. Entrar en un estado, cuando uno duerme, no sé si bueno, cada uno tiene su estilo de dormir, pero cuando uno duerme, tu cuerpo entero entra en un estado de conciencia total. Inconsciencia. Entonces, yo pienso que es una excelente metáfora que Dios usa en el Antiguo Testamento para expresar la muerte de sus hijos. Porque cuando uno duerme realmente es como si estuviera muerto, ¿no? No sabes nada, o sea, no tienes ninguna conciencia de nada cuando duermes, ¿no?
Claro, a no ser que te estés soñando alguna cosa, entonces ahí pues al día siguiente recuerdas un poco, pero mientras estás durmiendo es como si no existieses. Sí. Lo otro que es interesante que tú mencionaste, porque la Biblia dice eso, ¿no? Que el mismo aliento de vida que tienen los animales, también nosotros lo tenemos, ¿no? Y es medio difícil pensar de que tal vez existen ciertos niveles de aliento de vida, ¿no? Pero Claro. cuando el ser humano da su último aliento, o por así decirlo, su último respiro, es como que bota el último aliento que tiene y eso vuelve pues al, al territorio de Dios, al dominio de Dios, ¿no? Pero no hay por cada ser humano una bolsita de Benjamín, otra bolsita de Juan y otra bolsita de Pedro, en algún lugar esperándonos para el día de la resurrección. Entonces, es importante, yo creo que entender que cuando mueres, mueres de verdad, ¿no? O sea, no hay nada que queda ahí. Eh, las culturas, en la medida que el pueblo de Dios crecía, las culturas donde no ha habido contacto con Dios, podemos llamar así, como los incas, los mayas, ellos en su afán o en ese intento de explicar en su cosmovisión la muerte, o en el deseo de que un familiar continúe o se mantenga presente la idea, como la cultura egipcia es donde ellos empezaron a creer que la muerte es solamente el inicio de otra etapa en la vida. Y esa idea, esa percepción de ver que el ser humano no muere, ha sido un anhelo natural en el corazón de las personas. Yo pienso que si a alguien le preguntaran, ¿quieres morir? No va a decir, no, yo quiero morir, no, si quiero, no. O sea, hay un deseo natural. Yo creo que Dios nos creó así también. No nos creó para morir. La muerte es resultado, como dice la palabra de Dios, la desobediencia del hombre, del pecado, ¿no? Fuimos creados para vivir, pero en el intento humano de querer alargar la vida o buscar otros medios, pienso que donde Satanás ha ganado terreno con todo el espiritismo, la brujería, hechicería, etcétera, etcétera. Y pienso que es muy astuto Satanás, porque si uno ve las películas, analiza las músicas, ve los dibujos animados, inconscientemente en los dibujos uno dice que hay magia buena y magia mala, y que hay que luchar la magia buena que va a vencer a la magia mala. Pero al final no hay magia buena ni mala, todo es mal, todo es estrategia de Satanás para hacernos daño. Pero uno ya inconscientemente dice que esto es bueno, ¿no? Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El mismo Efesios indica que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades de las tinieblas que están empujando toda esta ola de espiritismo. Pero también Efesios nos invita a poder tener la armadura de Dios para enfrentar esto. O sea, no hay otro mecanismo para enfrentar el espiritismo que tener la armadura de Dios, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a la muerte? ¿Tiene la misma idea? ¿Sigue la misma línea del Antiguo Testamento? ¿Qué nos puedes comentar de eso, Benjamín? El Nuevo Testamento, Jesús tiene un episodio muy importante cuando está caminando rumbo a la casa de Jairo. En el camino suceden los milagros. Jairo tenía una hija enferma, pero Jesús, por lo menos Elena G. de White menciona que él tenía todo programado y sabía lo que estaba pasando. Y Jesús, un hombre se acerca a Jairo y dice, no molestes a Jesús porque tu hija ha muerto. Inmediatamente Jesús lanza la sentencia, ¿no? Cuando ya Jesús llega allí a la casa y ve que todos están llorando, y Jesús se encarga de reafirmar el concepto bíblico y dice, ella no está muerta, está durmiendo. Entonces, en la mentalidad de Jesús, no contradice el Antiguo Testamento y ella ve que ella está durmiendo, literalmente, y que se entiende por el contexto que él ahora va a ir a despertarla, y evidentemente. Y lo mismo pasa con Lázaro también, ¿no? Porque él también ahí dice que él está durmiendo en realidad. Lázaro está durmiendo. Qué cosmovisión, ¿no? Parece que esa idea del Antiguo Testamento, él la tiene muy presente en su mente, ¿no? Y sería muy bueno que nosotros, los que seguimos sus pisadas, también pensemos igual, digamos, bueno, ¿qué es lo que está haciendo allá mi papá? Está durmiendo.
Solo que está durmiendo de largo, bueno, hasta cuando el Señor Jesús venga. Porque a veces nosotros pensamos, no, está en algún lugar, está haciendo alguna cosa. No, está durmiendo, ¿no? Está durmiendo. El Nuevo Testamento nos habla de la importancia del Señor Jesús venciendo la muerte. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, Benjamín? Estábamos conversando sobre la impotencia humana frente a la muerte y el deseo del ser humano de querer vivir más o de tratar de crear etapas después de la muerte para satisfacer su curiosidad de la muerte. Sin embargo, Jesús va a dejarnos una idea muy clara frente a la muerte. La muerte no es un problema para Jesús, para nosotros tampoco debería serlo. Jesús mismo ahora va a experimentar por sí mismo la muerte, porque esto estaba dentro del plan que Jesús mismo había trazado para salvar a la raza humana. Y Jesús mismo murió. Solo que también resucitó, ¿no? Bíblicamente, Jesús durmió desde el día viernes hasta el domingo temprano. Jesús estaba durmiendo y resucitó. Ahora, es impresionante porque uno puede poner a preguntar, tal vez uno hubiera sido curioso de decirle a Jesús, ¿y cómo es morir? Y Jesús hubiese respondido, yo solo estaba durmiendo. Y es interesante que todos aquellos que han muerto, cuando resuciten, ellos no van a verlo como nosotros lo vemos, 100 años o 1000 años que han estado muertos. Ellos no van a pensar así. Ellos van a decir, oye, me dormí un rato y ¿qué pasó? Algo así, ¿no? Entonces, van a despertar como si hubiera sido ayer. Como si murieron van a resucitar con la impresión de lo que pasó ayer para ellos. Y yo pienso que esto es importante para nosotros porque Jesús no ve la muerte como un problema en el sentido de que como que no hay solución para aquel que pueda creer y entender perfectamente qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Está dejando la esperanza muy clara para todo cristiano. Apocalipsis también, el capítulo 20, si no mal recuerdo, nos habla de la primera muerte, luego nos habla de la segunda muerte. Es interesante porque parece que existen dos muertes en la Biblia, ¿no? Sí. Y también existen dos resurrecciones. Correcto. Eso es lo otro que también llama la atención en la palabra de Dios. El Señor Jesús, me parece, entre las dos muertes, me parece que la segunda es la muerte, ¿no? La muerte definitiva. Sí. No es el tema tal vez que vamos a ahondar acá, pero es importante que nuestros oyentes lo sepan. El Señor Jesús, de todas maneras, me parece que muere la segunda muerte, que es la muerte de la paga del pecado. Porque ahora en realidad es una recompensa y es parte del amor de Dios el cuidarnos, que nosotros descansemos, durmamos y no sigamos sufriendo las consecuencias del pecado. Porque imagínate vivir con un problema de salud o con los malestares de la vejez por 500 años. O sea, sería una cosa terrible para la gente hoy en día. Ya no podría ni caminar, ni levantarse, los familiares sufriendo para atender a esa persona. Entonces ahora me parece que incluso el descansar, el dormir es una especie de premio. Pero llegará el día en el que la muerte llegará definitivamente y esa es a la que hace referencia la palabra de Dios, la segunda muerte, ¿verdad? Correcto. Mateo capítulo 24 habla de eso. A ver, vamos a revisar aquí. Sí, Mateo capítulo 24 habla un poco de los falsos profetas, las señales, los falsos cristos. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo pienso que en este conflicto entre el bien y el mal, al final tiene un desenlace que es el que usted ha mencionado. Al final, en este conflicto, Cristo gana. Y Cristo promete la vida eterna para todos aquellos que vencieron. De alguna u otra manera, Jesús se encargó de aclarar esta idea, ¿no? Dice, no pongamos nuestra esperanza en aquello que no puede ayudarnos en seguir avanzando, en seguir creciendo en la vida cristiana, ¿no? Pienso que el espiritismo, el contacto con los muertos o la forma de curanderismo que puede haber en sus diferentes formas son soluciones temporales. Sin embargo, si yo sigo por ese camino, al final voy a gozar la segunda muerte, que es
una muerte definitiva, donde Satanás será destruido, el falso profeta, el dragón serán destruidos para siempre, ¿no? Y yo pienso que nosotros deberíamos, de alguna u otra manera, tener miedo a eso. O sea, Claro. temer esa consecuencia de la segunda muerte que usted acaba de mencionar. Bueno, el mismo Señor Jesús dijo en Mateo el capítulo 10, si no mal recuerdo, dice él, mira, tienes que tener miedo, teme, dice, a quien puede realmente destruir el cuerpo, el alma, liquidarte por completo. Y no a aquel que te puede hacer dormir un tiempito, ¿no? Porque ahora solo es sueños, ahora solo es un descanso hasta el día de la resurrección. Pero si confiamos en el Señor, vamos a resucitar. Para resucitar, la resurrección que nos lleva a vida, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, esa es una perspectiva muy buena para nosotros. Yo pienso que existen escenarios en la vida del cristiano. Hace un rato preguntábamos, ¿quién quiere morir? No es el deseo generalmente de las personas, aunque hay algunos que tal vez por las circunstancias dicen que quieren morir, ¿no? Sin embargo, la vida que Cristo ha venido a darnos en esta tierra es algo que nosotros podemos disfrutar ahora y ya. En la medida que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, tener una vida de oración constante, tener un encuentro con la Biblia y extraer de la Biblia consejos para nuestra vida, para la forma en que debemos reaccionar a ciertos eventos o consejos para el matrimonio, para la crianza de los hijos. Y esa experiencia que vivamos como cristianos, transmitir y compartir al resto de personas. Algunos han resumido eso en comunión, relación, misión, ¿no? Yo pienso que es una de las maneras más felices de disfrutar esta vida. Una de las cosas que a Cristo le encanta, Él dice, yo he venido a traer vida, vida en abundancia. Entonces a Cristo le encanta que nosotros vivamos realmente con las promesas que Él ha dado en la Biblia, con los hábitos que Él nos ha dejado como ejemplo y buscando a las personas para llevarlas al reino de los cielos. También yo creo que obedecerle a lo que tú estás mencionando, yo añadiría obedecerle, porque hay también órdenes, ¿no? Hay órdenes, es cierto que la Biblia está llena de promesas, pero también Dios manda ciertas cosas. Y si nosotros queremos un día vivir eternamente, creo que es importante que nosotros podamos obedecer. Después de todo, el Señor Jesús dijo, mira, si tú me amas, por favor, guarda mis mandamientos, no sea, obedece lo que yo te estoy mandando, en otras palabras, ¿no es cierto? Sí, importante. Bueno, todavía nos faltan unos minutos, pero la última parte me gustaría que tú nos ahondes un poquito el espiritismo hoy en día, porque esto de que inició allá en el jardín del Edén, no moriréis, ya tú nos has contado en la historia de este mundo, ha estado muy presente, hoy en día sigue presente, pero todavía el Señor Jesús no vuelve. Y antes de que el Señor Jesús vuelva, la Biblia dice algo respecto a qué es lo que va a ocurrir, se va a intensificar esto. ¿Cómo va a ser esta intensificación? ¿Qué va a pasar? ¿El diablo va a usar con más poder todavía estas manifestaciones de espíritus aparentemente no muertos, de seres queridos? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Benjamín? Sí. Yo pienso que esta es una parte que hay mucho que hablar, pero que también podemos dar una idea básica, principal. Lo primero es que lo que usted dijo. Nosotros no estamos luchando contra alguien que no sabe pelear. Satanás hoy, antes creado un ser excelente, Lucifer, fue arrojado, pero Dios no le quitó sus poderes de ángel que tiene él. Dicho de otra manera, Satanás es un ser poderoso. Poderoso. Nosotros no deberíamos subestimar el grado de poder, de astucia que él tiene para con el ser humano. En alguna manera, hasta de broma, nosotros hemos dicho, si Satanás pudo engañar a Adán, un ser perfecto, ¿qué? Nosotros que somos tal vez no menos en estatura que Adán, imagínense lo que... Estamos hablando de un Adán que estaba en contacto con Dios y todo. O sea, no desvalorizar el poder engañador de Satanás. Tenemos que ser conscientes y él va a trabajar por el área que nosotros somos más débiles. Ahora, me gustaría hablar del espiritismo en el tiempo del fin dentro del marco de los eventos proféticos que la Biblia menciona.
Nosotros conocemos proféticamente que va a haber un momento en que se cierra el tiempo de gracia. Ujú. Antes del tiempo de gracia, pues, arrepentirme, pedir perdón, etc. Después del tiempo de gracia no hay arrepentimiento, ya no hay un intercesor en el santuario que esté intercediendo, Jesús como abogado, ya no. Él se pone sus vestiduras reales y viene a esta tierra. Ujú. Antes del tiempo de gracia existen acontecimientos paralelos. ¿Ya? Uno de esos acontecimientos es el sellamiento. Ujú. Debe ser una preocupación nuestra ser sellados por Dios. Ujú. Esto habrá una lección, seguramente, eso para profundizar, ¿no? El N.G. de White define un poco el sellamiento como un afianzamiento en la verdad, ¿no? Tanto por teoría, por práctica, como usted mencionaba. Pero también otro evento paralelo, mientras se da el sellamiento antes del tiempo de gracia, es el zarandeo. Ujú. Y este zarandeo sí está muy relacionado con el espiritismo. Zarandeo significa que toda aquella persona que dice ser cristiano, ahora tiene que probarlo. Ujú. No es solamente yo digo, yo me bauticé, estoy en la iglesia 30 años, no, ya, yo paso, ya soy sellado, no voy a ser zarandeado. No funciona así. El zarandeo es un mecanismo que existe en la profecía para que el que quede firme, ese va a quedar. Ujú. Dentro de una de las formas como la iglesia va a ser zarandeada es con el espiritismo. Ujú. Ahora, dijimos que Satanás es un especialista engañando. ¿Qué estrategia ha preparado Satanás? El N.G. de White describe esta actitud de él. Y en Apocalipsis capítulo 16 también habla de esto. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dentro de las copas de la ira, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, Ujú. pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y si nosotros seguimos leyendo en Apocalipsis 13, 16, ellos hacen señales. Ujú. Señales. Satanás, con toda su confederación, hacen señales para engañar. Señales Ujú. para engañar. Ahora, esto está un poco descrito en el N.G. de White y menciona lo siguiente. Nosotros estamos como adventistas, como cristianos, sentados, tranquilos, Ujú. esperando el fin del mundo. Pues Satanás no es así. Satanás ha diseñado un plan estratégico muy bien delineado, muy bien esquematizado, cómo hacernos perder en el tiempo del fin. Ujú. Y uno de ellos es el usar justamente el cuerpo de las personas que ya han muerto Ujú. y hacer, mediante sus ángeles caídos, apariciones tomando forma de ese difunto Ujú. y llegando a la iglesia. Entonces, lo que el N.G. de White más o menos dice es así. Nosotros estamos un sábado de mañana allí en el tiempo del fin y de repente aparece el hermano Carlos, que Ujú. murió hace 10 años. El hermano Carlos era un anciano, misionero, un influyente grande en la iglesia. Pero aparece el hermano Carlos y la gente se asusta y dice, pero él está muerto. Pero él dice, no, Dios me ha enviado. Ujú. ¿No? Estoy haciendo una paráfrasis más o menos. Dios me ha enviado a ustedes y el hermano Carlos empieza a hacer milagros allí en la iglesia. Delante de la iglesia, los hermanos que están mirando. Y el hermano, y obviamente esto hace que mucha gente esté por los milagros, por la relación y el cariño que le tiene el hermano Carlos, empiece a decir, no, este definitivamente, si está haciendo milagros, es que Dios lo ha enviado. Porque ¿quién más puede hacer ese milagro? Bueno, señales y cosas así realmente pueden engañar a los seres humanos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente el espiritismo en el tiempo del fin va a ser mucho más intenso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y tu cristianismo, querido amigo, querida amiga, no lo bases en base a experiencias, por favor. Porque si nosotros tendríamos que basar nuestra fe en Dios en base a lo que nosotros experimentamos, capaz podríamos cometer errores. Lo mejor que puedes hacer es tratar de leer la palabra de Dios y basar tu fe en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no existen seres espirituales viviendo después de haber muerto. Lo que la palabra de Dios dice claramente es que existen seres espirituales que nunca murieron, que fueron creados por Dios y son ángeles caídos, y ellos están dispuestos a engañarnos a cada uno
de nosotros. Que Dios ojalá nos ayude a estar libres de esto. Y esto, si bien es cierto, también lo dice Elena Harun de Huay, pero también lo dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios. Nosotros encontramos un texto muy importante en el capítulo 11, el versículo 14, que dice que Satanás se disfraza incluso como ángel de luz, porque él toma la forma de un ser querido tuyo, él toma la forma de un ángel bueno y viene y habla contigo y puede hacerte caer. Y además de esto, debes de saber de que tal vez el Señor Jesús dijo que se van a presentar falsos cristos, pero unido con lo que acabamos de leer en 2 de Corintios, podríamos decir de que la Biblia nos está advirtiendo de que en el tiempo del fin también el diablo se disfrazará del mismo Señor Jesús y vendrá como un ángel de luz poderoso en semejanza de Cristo para engañar al mundo entero. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, claro, cuando aparece un falso Cristo por ahí caminando y no hace nada, nadie le da atención. Pero cuando aparece un falso Cristo resplandeciendo, con un porte inmenso, capaz de hacer milagros poderosos, ahí la cosa va a ser diferente, ¿no? Entonces el engaño puede ser mayor. Mi querido Benjamín, ya para cerrar, tal vez unas palabras de despedida, de cierre a nuestra audiencia, un tema tan importante como es el hecho del espiritismo, el hecho de que el diablo está tratando de engañarnos a través de esta idea de que el ser humano no muere, ¿no? Creo que vale la pena reflexionar, pensar. Algunas palabras para cerrar para nuestra audiencia. Muy bien. Lo primero, remarcar lo que dijo el pastor Benjamín. Nuestra vida debe estar enraizada en una comunión profunda con Dios. Esa debe ser nuestra base. No tanto son los milagros, lo que vemos. No, el mayor milagro es una vida transformada a semejanza de Cristo. Y pienso que ese es punto número 1. Punto número 2. Tratemos en la medida posible de compartir este mensaje de que los familiares una vez que mueren no es que siguen, su espíritu anda por allí, no. Esa es la estrategia de Satanás, es la mayor mentira que él ha creado y se va a encargar por la música, por las películas, por los amigos, por todos los medios de hacernos daño y de hacer creer eso a muchas personas. De esa manera preparando la perdición de muchas personas para el tiempo del fin. Y en tercer lugar, recalcar lo que dice el libro de Efesios, vestirnos de la armadura de Cristo, con la cual vamos a poder estar firmes y resistir para el día final. Ojo lo que dice, para el día final. Entonces, que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes en su diaria preparación. Tengamos mucho cuidado con los mensajes ocultos en algunas películas, en todo lo que veamos, seamos bastante desconfiados en las películas que ponemos en casa o compartimos o vemos también, y enseñar a las personas a diferenciar este tema de la verdad y la mentira que la lección nos trata de enseñar. Gracias, gracias Benjamín. Queridos amigos, ahora en esta temporada se escriben muchos libros, posiblemente tú has visto incluso documentales sobre qué es lo que ocurre en la muerte, las experiencias cercanas a la muerte. Es un tema que está por todo lado. Ten mucho cuidado. Cimenta tu vida, tus principios, tus creencias en la palabra de Dios, no en la experiencia de los seres humanos, porque los seres humanos podemos ser engañados incluso en nuestra experiencia. Entonces tengamos bastante cuidado. Gracias Benjamín por estar con nosotros. Deseamos que el Señor pueda bendecir tu ministerio, tu familia también. Ustedes están liderando un aspecto importante aquí en la Facultad de Teología, las prácticas preprofesionales. Tu esposita trabajando con todo el área femenina, ministerial, universitaria aquí de la facultad. Y deseamos lo mejor para ustedes, que el Señor los pueda bendecir grandemente. Vamos a orar, queridos amigos, para cerrar este programa. Padre querido, gracias por darnos este tiempo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Permite que en nuestra mente cada día sea más claro el mensaje respecto a lo que tú quieres que nosotros sepamos sobre nuestra condición como humanos. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Cómo estamos constituidos? ¿Qué es lo que nos ocurre cuando
nosotros morimos o descansamos o dormimos en este tiempo, qué es lo que pasará después de la resurrección, para algunos vida eterna y para otros confusión y muerte perpetua, como dice el libro de Daniel en el capítulo 12. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque de alguna manera ahí nos dejas las cosas claras, pero ayúdanos a creer en lo que tú nos dices. No permitas que nuestras experiencias sean las que manden en nuestra vida. Por favor, te pido, Señor, que también a nuestros amigos que están escuchando este programa, tal vez algunos viendo por el canal YouTube, también les ayudes a tener más confianza en tu palabra que en sus experiencias, que en lo que sienten, lo que sus sentidos le dicen. Ayúdales a confiar en tu palabra sobre todas las cosas. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Los esperamos la próxima semana.